Cuando hablamos del tema del amor, de meta, y de hecho cada uno de estos 4 estados positivos emocionales, el amor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad, tradicionalmente se han estudiado sus contrarios. Y se dice que cada uno de estos estados emocionales tiene su enemigo externo, su enemigo lejano y su enemigo cercano. O sea, tiene una emoción que se le parece mucho, que es muy parecido, y tiene una emoción que es francamente contrario. Y hoy va a tocar, hoy vamos a tocar, perdón, el tema de los enemigos del amor. Porque así como tenemos que conocer qué es meta, qué es el amor bondadoso, pues tenemos que conocer sus enemigos, aquellas emociones que se desarrollan en contra de los deseos y los intereses de ese amor. Es como cuando tú tienes un amigo o una amiga y sabes que hay personas que la quieren dañar a tu amigo o a tu amiga, pues tú tienes que conocer a esos enemigos para poder defender a tu amigo o a tu amiga. Conocer al enemigo es una manera de amar, es una manera de amar, es una manera de proteger la práctica del amor, la práctica de la compasión. Y en la tradición más, podría decir, más ortodoxa, más clásica del budismo, se habla de 2 enemigos del amor. El enemigo lejano, el enemigo que es prácticamente contrario al amor, que se llama odio, el famoso odio. Ayer le dimos mucha importancia al apego, ¿se acuerdan? Al lado de los deseos y los planes. Hoy la vamos a dar, ahora nos vamos a ir para otro polo, el polo de la aversión y de la ira. Y el enemigo cercano al amor, y esto es muy importante para nosotros porque aquí viene enorme confusión, se llama el deseo de apego, ¿no? O lo que podríamos llamar nosotros el amor romántico, ¿no? Esa enorme confusión que hay en el amor y la codependencia o los apegos. Obviamente, cualquier persona, cualquier situación que nos ponga a nosotros en condiciones difíciles, en condiciones amenazantes o en condiciones inseguras, nosotros creamos toda una estructura defensiva. Y la manera en que nos defendemos básicamente es a través de la creación de adversarios y enemigos. Y el concepto de enemigos en el budismo tiene implicaciones muy precisas, muy concretas, porque el concepto de enemigo en el budismo viene siendo como una... ¿cómo les quiero? A ver, ¿cómo puedo buscar aquí el concepto de enemigo viene siendo una identidad creada por nuestra mente. No existe un enemigo por sí mismo. El concepto de enemigo existe en tu mente. No hay una enemiguidad en la persona que tú odias. No hay una odiedad en la persona que tú odias. El concepto de enemigo y el concepto de odio están en tu mente, que es proyectada a ese objeto que tú lo has catalogado como mi adversario o como mi enemigo. Es decir, el concepto de enemigo o de adversario es un concepto inventado por nuestra mente. No tiene nada que ver con el sujeto en sí mismo. Por eso tú has tenido diferentes enemigos en diferentes etapas de tu vida. Si tus enemigos fueran enemigos en su esencia, si la enemiguidad estuviera realmente en la persona, esa persona nunca podría cambiar de identidad frente a ti. Tendría que ser enemigo para toda la eternidad.
Y eso no es cierto, ¿verdad? Muchos de tus enemigos hoy son, tus amigos, e inclusive muchos de ustedes se casaron con un antiguo enemigo o una antigua enemiga, ¿verdad? Esa persona que te cae tan mal y que y empiezas a hablar y cuchi cuchi y ahí estás, ¿verdad? Los sujetos cuando nosotros catalogamos a alguien como mi enemigo o mi adversario, es una constructo mental. No hay un enemigo por sí mismo, por su propio lado. Lo estás construyendo tú. Es una manera que tú estás proyectando la relación que tú tienes con esa persona. ¿Se dan cuenta de eso? Las personas no son malas de por sí. Y obviamente que cuando nosotros construimos este sistema conceptual de mi enemigo o mi adversario, lo que estamos haciendo es que ayer no me dio el tiempo, pero nosotros cuando, voy a quedar ahorita en la versión, nosotros cuando generamos a un objeto no deseado, el sentimiento y la emoción de la adversión, mucho lo que hacemos, y ojo con esto y subrayo, mucho lo que hacemos es que le inventamos cualidades negativas a ese adversario o a ese enemigo, que solamente tú ves. Es insoportable, chismoso, es celoso, es mentiroso, ¿no? Y lo que hacemos cuando tenemos un sentimiento de adversión a una persona o a un objeto también, puedes tener tu adversión a los perros, puedes tener adversión a las casas, puedes tener adversión al mar, puedes tener adversión a la noche, ¿no? Estamos bien locos, pues tenemos adversiones para todos. Lo que hacemos cuando tenemos una adversión es imputarle un montón de cualidades negativas. Y en la tradición budista se habla que a los enemigos, voy a tratar de hablar lo más estrictamente posible, a las construcciones mentales identificadas a través del concepto de mi adversario o mi enemigo, le imputamos básicamente o le destacamos básicamente 7 factores de hostilidad, así se llama. Es lo que cuando tú el martes o miércoles que veas a tu enemigo o a tu enemiga principal en tu vida que te lo cruce, dices, sí, cierto, estos son los 7 factores que yo estoy imputando. Imputando quiere decir que yo estoy poniendo un aspecto a ese objeto que el objeto por sí mismo no lo tiene. Eso es muy importante, ¿eh? No lo tiene, tu percepción de esa persona está inventando esos conceptos. Y no por ser inventados los conceptos, por cierto, no quiere decir que no tengan efectos en tu mente, en tu experiencia emocional, en tu experiencia existencial. Claro que lo tiene. Acuérdense que uno de los aspectos más importantes en nuestra práctica budista es darte cuenta de los enormes engaños y alucinaciones que tenemos en nuestra experiencia cotidiana. Y de hecho, para el budismo, todos nosotros estamos completamente viendo la realidad completamente de forma equivocada. Como si todos estuviéramos comiendo diario hongos o alucinógenos. Alucinamos enemigos, alucinamos amigos, alucinamos esperanzas, alucinamos memoria, alucinamos experiencias del pasado. Pero bueno, eso es otro tema. 7 aspectos de la hostilidad de un enemigo. Primero, lo ves feo o fea. Tú no puedes ver hermosura en un enemigo. Segundo, te produce la sensación de la ira. La ira es un poquito diferente al odio, ¿eh? La ira es un sentimiento de repulsión. El odio es un sentimiento de destrucción. Vean la gran diferencia que hay entre la ira y el odio. La ira es... El odio es paz, el golpe, la destrucción. 3. Y no me digan que no. Le deseamos la muerte. Le deseamos que termine, que fallezca, que desaparezca de la tierra. 4. Le deseamos pésima suerte.
que no se gane el melate, y menos del loto de California. ¿No? Porque eso te pone, que no se compre un carro, que no le den un nuevo puesto. Le deseamos muy mala suerte. 5, le deseamos pobreza. Que no haga patrimonio, que no haga economía, ¿no? Y hasta chismeando y hablando mal de esa persona para sabotearla en el trabajo, para bloquearla, para que no le aumenten el sueldo. ¿Verdad? Ya lo has hecho. Mucho. Y 6, le deseamos que no sea famoso, que nadie lo reconozca. Es más, que le quiten el título, que le caiga el SAT, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y 7, le deseamos que no tenga amigos, que viva solo y sufra la soledad. Esos son los 7 aspectos que nosotros, tanto de manera consciente como de manera inconsciente, imputamos a nuestros enemigos. Le deseamos a nuestros enemigos. Interesante, ¿verdad? Realmente lo que estamos construyendo es una identidad de una persona solamente en nuestra mente. Y como nuestra mente domina la palabra y domina nuestro cuerpo, nos comportamos con esa persona exactamente como nuestra identidad ficticia mental nos está definiendo a ese enemigo. Y aquí la propuesta de Meta, porque Meta es muy padre aplicarlo, desarrollarlo, cultivarlo, pues con gente que quieres, ¿va? Pues ahí el amor no es ningún problema. Cuando tú quieres una persona, pues Meta surge de manera muy natural. El reto principal de Meta, del desarrollar Meta, es desarrollar Meta con nuestros enemigos, ¿no? Ahí es donde se pone a prueba realmente si nosotros hemos cultivado verdaderamente esta capacidad de amar a todos los seres sintientes, o como a veces decimos nosotros, a todos los seres a todos los seres con sentidos, a todos los seres con mente. Y aquí lo que habría que desarrollar es una metodología o unas reflexiones que nos permitan equilibrar la relación que tenemos nosotros con los adversarios o nuestros enemigos. Y estoy hablando de tus hermanos, estoy hablando de tus exparejas, estoy hablando de tus exjefes o exjefas, del cual hemos desarrollado este tipo de emociones. Y buscar realmente las cualidades tanto positivas como negativas de esa persona. Eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos el cuarto estado emocional positivo, que se llama ecuanimidad. Pero lo más importante entender lo del odio es fundamentalmente para qué sirve. Y realmente lo que sirve el odio es solamente para hacerte daño a ti mismo, a ti mismo. Su única función es dañarnos, dañar nuestra paz interna, dañar nuestra serenidad, dañar nuestra objetividad de las cosas y dañar una perspectiva adecuada y concreta del contexto que estamos viviendo. ¿Qué hace el odio? Esto es muy importante, ¿eh? Siguiendo con la idea de cómo creamos identidades ficticias. El odio lo que hace es que aquí me tendría que ir un poquito lo que es otra vez la mente. Entre las diferentes funciones que tiene la mente, nuestra mente, hay otra manera de clasificar la mente que le llamamos las 5 mentes. No las voy a desarrollar porque es otro temota. Pero una de esas 5 mentes se llama la mente de espejo. Y la mente que espejea, así le llamamos, la mente que espejea, lo que hace, la función de la mente de espejo, lo que hace básicamente es conectar con un objeto y ese objeto reproducirlo en nuestra mente. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ve una flor en tu mente, ve una flor, tú inmediatamente
generarías una imagen, una identidad de lo que es una flor en tu mente, que es una flor inventada por ti, no es una flor real. Ahora, si yo les digo, ve esta flor, esta rosa, ¿no? Ahí sí tú podrías tener, y no, ni creas que es tanto, pero tendrías que tener cierto reflejo relativamente objetivo a esta flor. Ya no sería una flor genérica, sería una flor particular, así se llaman esos conceptos. Nuestra mente se maneja fundamentalmente con conceptos genéricos. Y se maneja muy poco con conceptos particulares. Yo les puedo hacer toda una lista infinita de conceptos y categorías y tu mente va a estar, por ejemplo, les voy a decir, casa, árbol, pizarrón, Buda, cielo, nubes, mar, arena, ¿no? Y tu mente está, ¿Se acuerdan el quinto factor de lo que hay en nuestra mente que le decíamos que había un montón de imágenes? Pues esas son, ¿no? Creamos un montón de imágenes genéricas que no tienen nada que ver con la realidad, sino que son constructos mentales que por nuestro karma y por nuestro flujo cultural genético hemos estado heredando de nuestros antepasados y de nuestras líneas actuales de educativas, familiares, laborales, regionales, etcétera. Y tenemos un mundo, podríamos decir, tenemos un mundo de conjuntos, de imágenes completamente mentales que no tienen relación directa con la realidad, pero que aparecen en nuestra mente como reales. Y así es como aparece el concepto de enemigo. En el budismo, me voy a brincar un poquito más hacia el tema. En el budismo, el odio sí está catalogado como una emoción negativa que no tiene ningún sentido su aparición en nuestra experiencia y no tiene ninguna funcionalidad. Realmente su única funcionalidad es la destrucción y el malestar en la persona que odia. En cambio, la ira, sí, para el budismo, la emoción de la ira sí tiene una funcionalidad. La ira es una energía que puede tener dos canales de comportamiento. Y esto es muy importante porque el budismo no es hipismo, no es peace and love el budismo. Ay, una gran, es budista. Me acuerdo mis hijos hacen, ya no lo hacen, ¿verdad? Espero. Pero cuando me enojaba me decía, papá, ¿qué no eres tú budista? Y los budistas no se enojan, Eso no es cierto. Es una visión marketicinada de lo que es el budismo. La práctica budista utiliza la ira. Y se utiliza la ira como una energía, decía, por dos canales. Uno, para paralizar acciones que producen sufrimiento y que el convencimiento, la pedagogía, el consejo no han logrado frenar. Y entonces necesitamos crear una energía de ira para detener a una persona que está produciendo sufrimiento. Está hablando de una persona, por ejemplo, que tú vas caminando por la calle y de pronto ves a un hombre golpeando a un niño de 4 años, de 3 años, dándole patadas. Pues a tú si no te da ira, ¿no? La ira nos permite a nosotros detener a esa persona, golpear a esa persona para que deje de crear sufrimiento en el niño y detener ese tipo de acciones. Ese es el primer canal que utilizamos, la ira. La ira como un mecanismo de mucha energía cuando las prácticas del consejo, la palabra, el ejemplo, etcétera, no funcionan. Tienes tú que generar, o tienes que tú entender que la energía de la ira tiene una funcionalidad positiva
en la medida en que logra detener una acción violenta, una acción que está generando más sufrimiento. Claro que tú si intervienes ahí, vas a generar sufrimiento en la otra persona, claro que la vas a generar el sufrimiento, pero no se va a comparar el sufrimiento que está teniendo un niño de 4 años recibiendo patadas y golpes de una persona de 40 años, ¿va? Y ahí pues es lo que usamos el criterio. El siguiente criterio de uso de la ira es un criterio más, podríamos decir, más espiritual, más religioso. Y usted, si entran un poquito, o los que ya han entrado al budismo, a veces van a encontrar al Buda iracundo, así le llaman. Y es un Buda que está enojado, muy enfadado, porque nomás nosotros no damos una. El Buda se enoja con nosotros porque somos estúpidos, tontos e ignorantes y seguimos creando un montón de sufrimiento en vez de estar creando un montón de felicidad y desperdiciando nuestras vidas. Y ahí el Buda se enoja con nosotros. Y tenemos un Buda iracundo, un Buda que te va a agarrar del cuello y te va a decir, despierta, ya ponte a meditar, cállate, deja de estar diciendo esas mentiras, esas tonterías. Ay, tienes un libro hace 6 meses y ni siquiera llevas una página que te da flojera por leer. Y ahí te agarra el Buda y te sienta y ahí necesitas ira. Una determinación más allá de un voto, más allá de un precepto, que ajuste tu conducta de manera, no quiero decir violenta, pero sí de manera con autoridad y de manera definitiva. Y a veces tenemos que enojarnos con nosotros mismos, crear energía con nosotros mismos, ser iracundos con nosotros mismos. Yo quedé este año de ir al gimnasio por lo menos 3 veces a la semana y no voy más que una vez al mes. Chíjola. No, me voy a esforzar. Y esta conducción de la ira está, podríamos decir, está perfilada a lo que podríamos llamar nosotros el crecimiento del Dharma, el crecimiento de nuestro camino espiritual. Y todos necesitamos enojarnos. Es una manera muy estratégica de tomar las determinaciones de tu vida. Si a ti te está costando trabajo tomar decisiones en tu vida, es que no te estás enojando en serio. La ira funciona como una energía explosiva cuando todos los demás métodos han fallado. Y ahí es cuando aparece la funcionalidad de algunos, ahorita lo vamos a ver más adelante también, de algunos estados emocionales que vemos nosotros catalogados como negativos, pero que realmente tienen cierta funcionalidad, tienen cierta, y eso lo maneja mucho lo que se llama el budismo tántrico. El budismo tántrico dice, o el budismo vajrayana, que es el concepto correcto que debemos de utilizar, el budismo vajrayana, dice que una manera de desarrollar nuestro camino espiritual es tomar esas energías negativas y transmutarlas en energías positivas, ¿verdad? O sea, agarrar la energía de la ira y transmutarla en energía del amor. Me estoy enojando conmigo porque me quiero. No he podido dejar de fumar. Estoy harto. Me voy a aplicar un coraje en mí para dejar de fumar porque me quiero. ¿Cuántas veces los que tuvimos hijos, pues no, ya ahora no, porque son generaciones de cristal? Pero antes le dábamos nalgaditas a los niños. Si está mi hijo ahí metiendo la mano a una estufa que está prendida, pues más vale que le dé una buena nalgada y que sepa que eso no se hace, a que se queme todo el cuerpo, ¿verdad?
Nuestros padres y abuelos sí lo hacían. Y sin sentimiento de culpa y sin terapias. También se habla de los que podríamos llamar los acompañantes en este caso, el acompañante que podría contraponerse al odio. El odio en el budismo no le contraponemos con el amor. El odio lo contraponemos con la paciencia. La paciencia en sánscrito se dice kasandi y es el antídoto más poderoso que tenemos contra el odio. Ya no estoy hablando del aire, estoy hablando del odio. ¿Y por qué? ¿Por qué no es buen remedio poner de antídoto al odio el amor? Porque no es nada fácil brincar del deseo de la destrucción al deseo de la construcción. Y es mucho más fácil brincar del deseo de la destrucción al deseo de la aceptación. Y aquí es cuando interviene el concepto de Kasandi, de la paciencia. Y la paciencia se utiliza bajo tres canales, bajo tres prácticas, bajo tres escenarios, podríamos decir. La primera que usamos la paciencia es frente a la adversidad. Nosotros lo que más odiamos es que haya personas que obstruyan nuestro beneficio, que obstruyan nuestros proyectos, que obstruyan nuestros deseos. Por eso la paciencia aquí funciona muy bien como un mecanismo de contención a la adversidad. Es como un mecanismo de aceptación consciente de que siempre tú vas a encontrar obstáculos para lograr tus metas. Y siempre va a haber personas que estén en contra de ti cuando tú te pones esos objetos o esas misiones o esos objetivos. Y ahí metemos la famosa paciencia. También la paciencia es el mecanismo que utilizamos fundamentalmente para cultivar la compasión, que es lo que estamos haciendo mucho en nuestras meditaciones. Cuando nos ponemos a contemplar sin hacer nada, estás practicando la paciencia. La paciencia, la tolerancia de no estar activado, de no estar haciendo una cosa y a veces ni siquiera estar pensando y ser pacientes con el tiempo de la contemplación. Somos muy impacientes. Por eso no contemplamos bien las cosas. Yo allá en México tengo una ruta que camino diario y siempre todos los días me doy cuenta que aunque tengo la misma ruta, siempre está pasando cosas diferentes. Y ahí veo mucho cómo se practica la paciencia. Cuando has visto un jardín, has visto un árbol, has visto una casa miles de veces y te detienes a contemplarlo de nuevo y estás viendo otra casa, otro árbol, otro parque. La paciencia nos permite a nosotros cultivar la compasión y la observación de las cosas tal y como son en su momento. Todas las cosas son diferentes. Cada día las cosas van cambiando. Cada día las cosas van cambiando. Si vivimos en la impaciencia, no vas a ver bien los cambios que están sucediendo ni en ti ni en los demás, ni en el medio ambiente en que te rodeas. Necesitas detenerte, que es lo que hacemos con Samatha sin objetivo, contemplar, y al contemplar necesitamos paciencia, permitir que surja un tiempo de enorme inactividad, de enorme ocio, que nos permita contemplar todo lo que está sucediendo para demostrarnos a nosotros mismos el fenómeno enorme de la impermanencia. ¿Ya se dan cuenta de eso? La paciencia es la clave de observar de manera correcta la impermanencia. Y ojalá cuando estemos muriéndonos podamos ser pacientes con la experiencia de la muerte cada uno de nosotros para poder verla y para poder morir bien. Y otra función de la paciencia,
aquí en el ámbito de las emociones de la ira, del odio y del amor, es la capacidad que tenemos nosotros de desarrollar nuestra práctica espiritual. La paciencia es muy importante en nuestra práctica espiritual, porque el desarrollo espiritual, como lo decíamos ayer, no se da de manera automática y no se da de manera inmediata. Es un proceso de largo plazo. Y hoy en día nuestro mundo postmoderno, así le dice Chung Lang, o nuestra modernidad tardía, como le dicen ahora los sociólogos, es una sociedad muy impetuosa, es una sociedad de muy corto plazo. De hecho, si ustedes platican con millennials o con la generación X y ahora con la generación Z, se van a dar cuenta que sus ideas, de sus actitudes, sus proyectos son a muy corto plazo. La otra estaba viendo una estadística que los jóvenes entre 20 y 23, 24 años, en promedio duraban 4 meses en el trabajo. O sea que cada 4 meses están cambiando de trabajo. ¡Paz, paz! Los jóvenes, ¿no? Ya los rucos no, ¿no? Eso sí, lloran cuando les cambian de trabajo. Pero los jóvenes no. Y eso está demostrando claramente que estamos viviendo una sociedad hiperactiva, una sociedad en donde se acumulan de manera intensiva los cambios, ¿no? Y se desclasifica, se desvaloriza los proyectos a largo plazo. Pues vean los gobiernos que tenemos ahora, no son capaces de pensar ni de 5 años, piensan a 6, 7 meses, hasta ahí llega su mentalidad ahorita. No tenemos proyectos de largo plazo. Quizá una excepción podría ser el puente, pero se lo están echando en 2 años. Antes los gobiernos planeaban a 6, 20. A mí me tocó todavía planes a 30 años. Hoy ya nadie nace eso. Nadie nace eso ya. Y hemos perdido mucho Bueno, pero ese es otro tema. Ya es otro tema. Pero hay que tener mucho cuidado con el cortoplacismo. El cortoplacismo no es una buena estrategia para que nuestras sociedades y nuestras experiencias de vida se sostengan a largo plazo. Muy bien. Después, tradicionalmente, pues nomás los voy a nombrar porque aquí lo apunté, pero se dice que el cultivar el amor o meta o el amor bondadoso tiene muchas ventajas, ¿no? Y ya esto en el budismo clásico ponen una lista a veces hasta de 24 o 25 ventajas, ¿no? Pero yo aquí apunté nomás las más importantes, creo yo. La primera es que vas a dormir bien. Vas a dormir bien. Cuando uno se muere con la sensación de meta, con el amor bondadoso, que por cierto, no lo hemos hecho, pero ya lo vamos a empezar a hacer, la consigna fundamental o el mantra que utilizamos fundamentalmente, que fue el que cantamos ayer, el que recitamos ayer, Sabe Satsuki Untu. En español podríamos nosotros recitar el mantra de que todos los seres dotados de sentidos sean felices. ¿Y por qué hablamos de todos los seres dotados de sentidos? Porque esto va a ser rápido, no va a ser tema nomás para presentárselos y que tengas alguna idea. Porque para el budismo, este plano en que vivimos nosotros le llamamos el plano terrenal. Pero hay otros 6 planos, además de para el budismo hay diferentes planos, diferentes dimensiones en que está dividido nuestro universo, o hay diversos universos. El segundo universo se lo voy a contar en términos de lo que más conocemos con lo que menos conocemos. El primer plano que conocemos se llama reinos de los seres humanos, ¿no? Que es el reino donde estamos nosotros. Ese reino de los seres humanos está dominado básicamente por el estado emocional de los deseos. Y es donde estamos nosotros ahorita. Nuestra existencia está desarrollándose en este mundo de los reinos de los seres humanos. Después viene un segundo reino que todos conocemos bastante bien, convivimos cotidianamente con ese reino, que es el reino de los animales.
Los gatitos, los perros, los arañas, los cucarachas, los alacranes, pájaros, peces, ballenas. El reino famoso de los animales. Cuya emoción dominante, digo emoción dominante porque en todos los reinos hay todas las emociones, pero domina, perdón, una emoción, es la ignorancia. Después viene un tercer reino que algunos de ustedes posiblemente lo han vivido o han contactado con ese reino. En sánscrito se llama el reino de los pretas. En castellano se podría traducir como el reino de los espíritus ávidos. Y coloquialmente le llamamos el mundo de los fantasmas. El mundo de los fantasmas, desde el punto de vista del budismo, no es un mundo para nosotros de asustarnos ni nada. El mundo de los fantasmas, para nosotros, es un mundo construido de mentes que han perdido su cuerpo, pero por sus apegos y sus aversiones se han quedado al ladito del reino de nosotros, del reino de los seres humanos. Por eso los fantasmas, o lo que llamamos los pretas, están nomás friegue y friegue. Están molestándote. Si tú tienes un preta ahí en tu casa o has tenido experiencias de pretas, ¿no? Te vas a dar cuenta que casi no nos quieren lastimar. Lo que quieren es molestar. Porque tú imagínate que un día mueras, lo cual sí va a suceder, pero que tu mente, corazón, tu espiritualidad, tu alma, lo como lo quieras llamar, se desprende de tu cuerpo y no te vayas al otro plano y te quedes aquí molestando a la gente y no quieres salirte de tu casa, estás ahí queriendo dormir las 24 horas en la cama, estás moviendo el closet, estás tumbando floreros, ¿verdad? ¿Ya les ha pasado? ¿A quién le pasó? Levante la mano, no, levante la mano más. ¿A quién les pasó experiencias fantasmales? Levántela. Ay, nomás a tres, no sé. A la mayoría de ustedes ya les pasó eso. Pues, de hecho, en nuestra práctica, bueno, pues, ya, pues es domingo, podemos echar cotorreo. Cuando prendemos nosotros un incienso, o si tú quieres agasajar a los pretas, a ellos les gusta mucho el incienso. Entonces tenemos la costumbre, por eso te decía que hay que poner inciensos afuera, ponemos inciensos afuera para decir, oye, preta, oye, es fantasma, oye, es espíritu ávido, si nos vas a molestar, mejor vente y huele esto y siéntate aquí y estate, no los rechazamos, porque ellos están sufriendo mucho, mucho, mucho. Es un sufrimiento enorme el sufrimiento de los pretas. Enorme. Imagínate que tú estás, que tú eres un preta, ¿no? Y que de pronto empiezas a ver cómo tus primos y primas que odiabas tanto en esta vida empiezan a repartirse tus cosas. ¿Qué sentirías, Y no puedes hacer nada, ¿no? Porque eres pura energía, no tienes corporalidad. Y a veces los pretas se tienen que enojar tanto y odiar tanto que logran un poquito, que es cuando mueven las cosas o cuando las tumban o hacen ruido, que logran un contacto con lo que llamamos nosotros las rupas. Rupas son todas las formaciones energéticas que toman forma de materia. Entonces logran conectar con algo de materia y lo mueven poquito. Pero hasta ahí llega, no llegan a ya lo demás son películas y ya se le damos el reino de los pretas. Y su característica fundamental es, y su sufrimiento fundamental es la codicia, la avaricia. Hay muchas leyendas en el budismo de este reino. Después viene otro cuarto reino que a veces lo hemos vivido nosotros en carne propia o lo hemos visto en carne. Le llamamos el reino, en el budismo también hay, esto cuando lo platica a veces la gente que está apenas conociendo el budismo dice, ay, ¿a poco también el budismo cree en el infierno? Sí, creemos en los infiernos. Hay un reino donde los
seres sintientes, los seres consentidos, están viviendo en este momento el infierno. Y desde el punto de vista budista hay dos tipos de infiernos: infiernos fríos e infiernos calientes. Si alguno de ustedes ha ido a un lugar frío, por ejemplo Alaska, o ha ido al mero sur de Argentina, o ha ido al Atlántico, o a zonas como Dinamarca, esos países helados, ¿puedes tú considerar que hay un infierno? Nosotros, cuando que aparece nuestro concepto aquí de infierno, aparecen las llamas, ¿no? Pero no, también hay infiernos fríos, ¿no? Y es realmente morir de frío. Es algo tan aterrador y doloroso como morir quemados. Y allí la emoción dominante del infierno es el odio. Ahí quería llegar. ¿Tú cuando has odiado? Estoy hablando del odio, de nuevo, jarocho. Cuando has odiado, en serio, todo se pone uno caliente, no de la buena onda, sino de la mala onda. Caliente. Y hasta las venas se te salen, ¿no? Y estás viviendo literalmente un infierno, ¿sí o no? Que es cuando la gente mata, que es cuando la gente golpea, que es cuando la gente violenta, que es cuando la gente se suicida, que es cuando la gente mata. El odio, dicen los neurólogos ahora, que las emociones negativas no tienen una duración más de 6 segundos. O sea, las emociones negativas fuertes no duran más de 6 segundos. Duran más porque nosotros las reproducimos en nuestra mente, ¿no? Y ahí se le da más continuidad a nuestra emoción negativa, pero la experiencia práctica real del odio no dura más de 6 segundos. Y esos 6 segundos han creado el infierno más grande en esta tierra. Las guerras, la violencia interfamiliar, la violencia entre parejas, la violencia en la calle, los asaltos. 6 segundos. Ese es el reino de los infiernos, cuya característica fundamental es el odio y la ira. Después vienen otros 3 reinos. Viene el reino de lo que se llama en el budismo los asuras, y coloquialmente nosotros los podríamos identificar como los semidioses. En el budismo, este reino de los semidioses es un poco complicado para nosotros interpretarlo, porque los semidioses para nosotros no tienen nada que ver con los semidioses para los occidentales y para los budistas de Asia. Un semidios, si alguno de ustedes ha estado en la India, va a poder comprender un poquito mejor esto. Los semidioses son, en términos de nuestra cultura judeocristiana, son más parecidos a los arcángeles. Pero a los arcángeles como San Miguel, ¿no? Son arcángeles que están así peleando. Los semidioses son entidades que pueden ser corporales o puramente mentales también, por cierto, pues tienen las dos configuraciones. Nosotros en el reino humano no tenemos la configuración solamente mental, nosotros somos mente-cuerpo. En el momento en que se separa nuestra mente, nuestro cuerpo de nuestra mente, dejamos de estar en el reino de los seres humanos. En el reino de los semidioses o de los arcángeles, estoy poniendo entre paréntesis, entre los arcángeles, que es el reino de los líderes, de los generales. Ahí está Trump, ahí está Carlos Slim, ahí está el de Microsoft, el Jobs, todos estos grandes líderes, grandes personas que determinan nuestra calidad de vida y que se la pasan peleándose entre ellos, peleándose, buscando terrenos, invirtiendo allí, peleándose con China, y China le dice sí, y dice no, pues siempre no, y se van millones para allá, trillones para acá, ¿no? Vienen devaluaciones y este reino es el reino
de de todo lo que ha producido las guerras, de todos los generales, de todos los ejércitos, de todas las grandes personas que determinan la calidad de nuestra vida. A nuestro país, cualquiera de ellos puede destruirlo. Fácil, fácil. Y en la característica fundamental del reino de los animales, del reino, perdón, de los semidioses, es de lo que podríamos nosotros identificarla como los celos. Son sumamente celosos. Y por eso andan peleándose entre ellos tanto, ¿no? Y nomás uno se la pasa así viendo, ¿no? Paz, paz, paz. Y ahora más vamos a vivir mucho este reino de los semidioses en nuestra área, porque la carrera armamentista nuclear se va a volver a acelerar. Ya Estados Unidos ya declaró que va a empezar a tirar bombas, ya Rusia dijo que va a empezar otra vez. Vamos a comenzar a vivir de nuevo una guerra fría. Y esperemos que no se aloque ninguno del Putin y de los demás. No, en serio, sí, vamos a entrar en una época terrible otra vez de la posibilidad de una guerra nuclear, que es la creación de un reino infernal de primera, pues, un VIP, un reino infernal VIP, la guerra nuclear. Después viene el sexto reino, que es el reino de los dioses. También aquí el concepto de Dios es completamente diferente. Aquí los dioses son entidades mentales de lujo. Son entidades mentales que se la pasan, que están lo que llamamos nosotros en Tuchita o en Amitabha o en tierras puras, como le quieras llamar, no importa. Pero están en unos planos, lo que en términos judeocristianos sería, están viviendo en el cielo, ¿no? Pero la característica de los dioses en esta concepción teológica de la cosmología budista, en el reino de los dioses son mortales. Son mortales. Y la característica, la emoción dominante de los reinos de los dioses se llama orgullo y soberbia. Y todos ustedes han vivido el reino de los dioses. Cuando te sientas en el sofá de tu casa, te sirves una Coca-Cola con hielo, le dices a tu novia o tu esposa o a tu hijo o a la muchacha que tienes ahí, oye, tráeme una Coca-Cola con hielos, y pones las palomitas en el microwave y pones las patotas tú ahí en la mesa, prendes la televisión y te pones a ver, obviamente, la serie de Juanga. Y estás feliz así. Güey, llorando. Ahí estás en el reino de los dioses. Cuando estás en la pachanga, todo está bien, todo está tranquilo, tienes una vida perfecta, en ese momento una vida perfecta, nadie te está fregando en el WhatsApp, nadie se está hablando en el celular, viendo una buena película, una buena serie. Ahí estás, ¿verdad que sí lo has vivido? Estás en el reino de los dioses. Te sientes solo. Y más si estás sano y no tienes ninguna enfermedad. Puta. Reino de los dioses. Después viene un séptimo y último rey. Con esto ya me fui mucho, tú. No era mi intención. Pero no era mi intención hablar de los 6 reinos. Después viene, sí, pues, ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, sí nos quedan 15 minutitos. Y después viene lo que llamamos, y aquí a algunos de ustedes les va a interesar mucho este reino también, le llamamos el reino del bardo. Este reino del bardo es muy propio de la tradición budista. Y les voy a platicar un poco ya, así como plática dominguera, ¿no? Ya habíamos quedado. Ya en la tarde vamos a ver lo que es la compasión, ¿no? Pues en la tarde de hoy. ¿Qué nos queda? ¿Es domingo hoy? Hoy es domingo. Nos queda 1, 2, sí, tres enseñanzas, ¿no? 3 enseñanzas más. Sí voy bien. Voy a tratar de dar una emoción positiva por plática.
El bardo, a ver, me voy a echar un poquito para atrás, ¿eh? No me presionen con el tiempo nomás, porque yo me voy. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta desde el punto de vista del Dharma, ¿qué es lo que determina tu vida? ¿Por qué vives lo que estás viviendo? Comentábamos ayer que hay dos grandes fuerzas que determinan nuestra calidad de vida. Uno le llamamos el karma, ahora sí ya es momento de entrar al karma, y otro le llamamos el flujo o la estructura genético-cultural. Nosotros como occidentales la entendemos un poco mejor, la estructura genética cultural, pues es el linaje de tu familia. Todos nosotros traemos un linaje familiar, lo quieras o no lo quieras. Eso tú no lo decidiste, eso todo lo decidió el karma. Y ese linaje genético cultural ha ido conformándote lo que eres ahorita. ¿En qué escuelas estudiaste? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus religiones? ¿Cuáles son tus ideologías? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Si eres de Mexicali, hay de ti si no te gusta la comida china, porque te colgamos ahí en la entrada. Todos nosotros estamos cultural y genéticamente determinados. Y déjenme hablar ahora sí del karma, que es un concepto también muy mal entendido. Este reino del bardo, se dice que cuando nosotros muramos, vamos a tener un ciclo de renacimiento entre 3 a 49 días. Y yo sé que muchos de ustedes están, bueno, pero ¿qué es lo que renace? ¿No? Bueno, lo que renace, lo que llamamos nosotros lo que renace, es lo que estamos hablando del día de ayer, lo que va a renacer en ti, no en ti, porque tú ya no vas a existir, lo que va a renacer es la naturaleza de tu mente última. Lo que renace es lo que llamamos la luz clara. A ver, aquí sí, porque voy a retomar cosas que vimos ayer y que estamos viendo ahorita. La luz clara, esta mente de luz clara, o esta mente última, o esta mente de Tathagata, o esta mente original, o esta mente de Buda, de naturaleza de Buda, es lo último que está reducido en nuestros estados mentales. Es lo más profundo y lo más, podríamos decir, profundo y lo más, no intenso, no sé, ¿cómo se podría hacer? Lo más profundo que tenemos. Pero esta mente, mientras no la desarrollemos, mientras no crezca en nuestra experiencia de vida, se ve constantemente bombardeada por tus acciones de mente, palabra y cuerpo a través de lo que es la mente analítica y lo que es la mente burda o la mente de hábitos y de costumbres. A mí me gusta poner la imagen porque puede bien dar la idea de que nuestra mente de luz clara es como una gelatina. Todos hemos visto la gelatina, ¿no? Así en cubito. Y si tú le picas a la gelatina así, la gelatina se hace para allá, ¿no? Se mueve. ¿Cómo se mueve la gelatina? Según las fuerzas que le estés aplicando, ¿no? La puedes aplastar, se puede, o puedes también, cuando éramos niños jugábamos mucho con plastilina, ¿se acuerdan? Tú puedes imaginarte analógicamente tu mente de luz clara como una bola de plastilina. La bola de plastilina tú la puedes configurar, la puedes doblar, la puedes estirar, la puedes achacar, la puedes poner así, le puedes hacer una cruz, puedes hacer una rueda, etcétera, pero no deja de ser plastilina. Tome la forma que tome, no deja de ser plastilina. ¿Están de acuerdo? Nuestra mente de luz clara es así. Y esa mente de luz clara, cuando nosotros fallezcamos, no me voy a meter mucho en el proceso de muerte, pero más o menos si vamos a morir de manera natural, que es lo mejor que nos puede suceder en esta vida, no de forma accidental, sino de manera natural,
lo más probable es que vivas tú un proceso muy parecido al proceso cuando te vas. Espero que no les quite el sueño pero cuando nos vamos a dormir, estás ensayando tu muerte. Prácticamente. Cuando te acuestas tú y cierras tus ojitos, empieza un proceso de colapso de tus sentidos. El primer sentido que colapsa es el sentido auditivo, después viene el sentido visual, después viene colapsar, quiere decir se anulan, desaparecen, hasta que hay un momentito muy, muy, muy pequeño, que por cierto, ahí experimentamos un poquito la experiencia nirvánica, pero hay un momentito en que que ya está dormido, pero no ha entrado el sueño. En ese momento se habla del bardo de las 24 horas. Nosotros diariamente estamos renaciendo. Cuando dormimos, hacemos el ensayo de la muerte, y cuando despertamos hoy, gracias a Sergio, y te aventaste 10 minutos antes, por cierto. Me di cuenta. Sí, lo bueno es que no se puso a las 5:30 como quería. No, está muy bien, Richard. En ese momentito, donde ya colapsamos los 5 sentidos y no hemos entrado a la activación del sueño a través de nuestra mente burda, en ese momentito estás en el bardo. Es el bardo. Una transición entre tu experiencia de vigilia hasta tu experiencia onírica. Es el primer bardo que vivimos. El segundo bardo que vivimos en nuestra tradición, y también la tradición tibetana, es cuando cumples años. Por eso festejamos, ¿no? La mayoría de las tradiciones de las sociedades festejan los cumpleaños. A veces los años no son de 365 días. Por ejemplo, los tibetanos tienen los años lunares, son diferentes a lo de nosotros. Pero tenemos la costumbre de hacer una fiesta porque un cumpleaños es un renacimiento. No te moriste. Por eso festejas los cumpleaños. No es el cumpleaños de haber nacido hace 20, 30, 40 años. Realmente lo que estamos festejando es que no te moriste. Y en ese día que tú naciste, volviste a nacer. Ahora más ruco y más viejito, ¿verdad? Pero volviste a nacer. Se habla también, el bardo principal que hablamos es el bardo del que le llamamos el bardo de la vida y de la muerte. Y aquí sí, la idea no nomás budista, sino es hinduista. La idea fundamentalmente es que, y aquí sí viene algo complicado las cosas, se complica mucho porque pues es teología y las palabras no alcanzan a expresar lo que uno quiere expresar. Pero tu mente de luz clara, tu mente de naturaleza, tu mente tu mente de plastilina, esa plastilina que está hasta el fondo de tu corazón, hasta el fondo de tu mente, desde el punto de vista de la cosmología, no ha tenido ni principio ni final. Y aquí viene el debate de si es permanente, si es impermanente. Entonces, ¿cómo que me dices que todo es impermanente y ahora resulta que mi mente es permanente? Aquí hay un problema. El budismo como el jainismo y como el hinduismo sí tiene, pero nosotros, los budistas, no tenemos un principio creador, como la tienen la mayoría de las religiones. Inclusive los Cucapas de aquí de Baja California tienen una concepción de principio creador. Nosotros no tenemos una Adán y Eva. Si le preguntas tú a un budista, oye, ¿cuál es la interpretación del inicio del universo y de la vida? A un budista te va a decir, pues sepa. No sabemos. Y tampoco en esos mismos términos tenemos tenemos una idea apocalíptica del universo. Nosotros sí creemos que este universo se va a acabar, pero va a venir otros. Y en esos términos, ya me voy a perfilar un poco para la tarde, ya de una vez. En esos términos, lo que eres tú ahorita, tu mente, corazón que está ahorita
habitando tu cuerpo, está habitando tu experiencia, tu vida, ha tenido millones y billones de renacimientos. Esto es si a alguno de ustedes les gusta la matemática, esto es cuestión simplemente de probabilidades matemáticas. Si hemos renacido, tenemos una mente de luz clara, la mente analítica y la mente burda, esas sí desaparecen, ¿eh? Cuando muramos. Por eso tú vas a desaparecer. Cuando muramos, nuestra mente analítica y nuestra mente burda van a desaparecer de manera absoluta. Pero no va a desaparecer tu mente de luz clara. Esa sigue, ¿no? Si, aquí van a entender ya un poquito más. Si tú has construido un karma caracterizado por el apego a las experiencias terrícolas y caracterizadas por la aversión a experiencias terrícolas, lo más probable es que vuelvas a renacer en el reino de los seres humanos. Lo más probable. Es probabilidad. Dependiendo de cómo el karma te está empujando a esta mente de luz clara, a esta gelatina. El karma es una energía que le da figura a tu mente de luz clara. Y se dice que la mayoría de nosotros, la idea es que la mayoría de nosotros si estamos en un camino espiritual de esta naturaleza o en otros caminos espirituales sostenibles y reales, se dice que lo más probable es que volvamos a renacer como seres humanos si nos portamos bien, bajo condiciones mejores. Quizá vamos a renacer con familias más espirituales y no haber esperado tener 50 años para comenzar un camino espiritual, pues más te quedan muy poquitos años ya para, ¿no? Y lo mejor es que todos nosotros renazcamos en familias cuya evolución ya esté mucho más desarrollada de la que tenemos ahorita. Ese es un deseo muy propio de lo que llamamos nosotros el Lamrim tibetano. Pero total, ¿qué es el karma? No, pues el karma, no lo es. Karma es un concepto sánscrito que quiere decir simplemente acción. Eso quiere decir karma. Pero ya cuando y karma es un concepto que se utilizaba mucho antes de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. El Buda lo retoma, el concepto de karma, y le da ciertas cualidades propias. Hoy en día, lo más común es entender el karma como predisposiciones. Cada uno de nosotros tenemos un karma del pasado que nos pone en predisposición de ser, por ejemplo, muy buenos mecánicos y pésimos cocineros. Muy buenos en medicina y pésimos carpinteros. Cada uno de ustedes tiene un karma que has dirigido de tal manera que tienes capacidades de desarrollo en ciertos temas y en otros temas no tienes ninguna capacidad. Y además eres bruto, tonto y ni para qué te metes. Hemos formado nuestro karma ¿con base a qué? Con base a tus acciones en el pasado. Y nosotros formamos 3 tipos de karmas. El karma mental, que se forma por los pensamientos y básicamente por los pensamientos repetitivos y obsesivos que tienes en tu mente. Todos tenemos pensamientos obsesivos, más precisamente cuando odias, ¿no? A veces piensas tú mucho más con la persona que odias que la persona que amas, porque estás repitiendo los pensamientos negativos, los pensamientos frustrantes, los pensamientos de enojo con la persona que odias. Tenemos karma, que podríamos llamar karma de la palabra, que no es solamente la palabra lo que se hace o lo que se dice, es la manera en que te comunicas. Cuando nosotros hablamos del karma de palabra o de la acción kármica de la palabra, estamos hablando el modo en que tú cómo te comunicas con la gente. ¿Cómo tienes pintada tu casa por frente? ¿Cómo es tu ropa? ¿Cómo te comunicas con el Face, con el WhatsApp?
¿Cómo te comunicas en correo? ¿Cómo saludas? ¿Cómo te vistes? Bueno, es que se pueden peinar. ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te arreglas? Todo es un sistema. Cuando te subes al auto, estás creando karma de palabra. Tu auto se convierte en un sistema de comunicación con los demás, ¿verdad? Por eso cuando alguien se te atraviesa, le pitas, aquí voy yo, te comunico que aquí estoy yo, hazte un lado, yo primero. Eso es lo que haces cuando pitas a alguien para que se quite. Y tenemos obviamente el karma que es más fácil para todos nosotros entender, que es el karma corporal, el karma de nuestras acciones corporales. Cuando morimos, a ver, es que quiero nomás para terminar, diferenciar un poquito lo que es el karma al destino. El karma no es destino y no es tampoco un pago por nuestras acciones del pasado. El karma es las predisposiciones tendenciales que nos hemos construido nosotros mismos por nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar y nuestro modo de comportarnos con el cuerpo. Para que exista karma, debe haber 5 factores coherentemente interrelacionados entre ellos. 5 o 4. No, 4 factores. El primero de ellos es el factor de la intención. Ahorita les voy a explicar esto rápidamente ya. La intención. La segunda de ello es el objeto en que va, el objeto que está establecida esa intención. La tercera es la acción que se establece con base a su objeto, dependiendo de la intención, y el cuarto es el resultado. Tus acciones kármicas solamente se construyen cuando estos 4 factores son coherentes entre ellos. Intención, acción, objeto y resultado. Y esta estructura conductual kármica tiene además no solamente que cumplir estos 4 elementos constitutivos del karma, sino que tiene que ser repetitivo de tal manera que se convierta en un hábito en ti. Pero voy a poner 2 ejemplos de eso. Por ejemplo, si tú vas en tu auto y pues vas manejando normal a 50 kilómetros y de pronto aparece un gato corriendo y lo machucas, no se construye karma allí, porque tu intención no fue matar. O sea, si hay el objeto, gato, si hay la acción, la apachurrada, y si hay el resultado, se murió, pero no la intención. Si no hay intención, y aunque haya los otros 3, no se produce karma. ¿Estamos de acuerdo? No hay karma, fue un accidente. Cuando caminamos nosotros a veces y está un hormiguero ahí, y matas un montón de hormigas, pues no estás produciendo karma. Y ay, soy un asesino de hormigas. Es que tengo amigos que sí están todos confundidos por eso. No, debe haber intención. Y te puede pasar también lo inverso, ¿no? Ahora, si te peleaste con tu pareja, sales de tu casa furiosa o furiosa, te subes a tu auto y vas a 80, 90, ahí por la Avenida Revolución, y ves un gato y dices, si gato me lo mato, por aquí saco, y ¡fum! Lo matas, ¿no? Ahí sí podremos decir, inicia el origen del karma, ¿no? Hay la intención, voy a matar a alguien. Sale el pobre gatito, ni mal momento, ¿no? Le echas encima el carro y lo aplastas y se muere. Ahí se cumplen los 4. Ahora, ojo con. Ahora, no es karma todavía. Es el principio del karma. Ahora, te sientes que, qué buena terapia matar gatos. Me siento como fluido, ya más libre. A las 3 noches sales tu carro, voy a matar gatos, ¿no?
Y va a ser un gatito, el ñema, güey, que está aquí. Y ¡pah! Lo matas también. Y empiezas a matar gatos. Y empiezas a matar gatos, matar gatos, matar gatos. Y empiezas a tener una identidad de matagatos. Y empiezas a tener una personalidad de matagatos. Y nomás se le dices a tus amigos o a tus amigas más cercanas, me encanta matar gatos, pero no le digas a nadie. Y construyes una identidad, construyes una personalidad gatúbela, ¿no? De matar gatos. Ahí ya creaste el karma. El karma es una predisposición repetitiva de acciones de mente, palabra y cuerpo que se convierten en parte de tu personalidad. Ese es el karma. Ahorita les voy a decir qué pasa cuando nos morimos con estos karmas. Todos hemos ido a un Oxxo. Y por las técnicas administrativas de los Oxxos, casi siempre hay dos cajeros. Uno que cobra y el otro que está haciendo el inventario. Los lugares más fáciles de robar en este país se llaman Oxxo, porque los dos siempre están ocupados ahí en la caja. Y un día tú entras a un Oxxo y ¡chin! Se te olvidó la cartera. No traes dinero. Y eres fan de los Hershey's o los Mickey Way. Fan de los Mickey Way. Y ves, casi siempre están enfrente de la caja, ¿no? Y está el inventario está así, y el otro está poniendo a alguien allí una carga de un celular, y ves el chocolatito Mickey Way, y ves a los dos que están ahí distraídos, y lo ves el Mickey Way, híjole, y la saliva se te, como no estás meditando, estás ensalivando, y lo ves y lo agarras y lo pones aquí, y gracias, no encontré, y te vas. Ahí es el origen del karma. Y después a las 2 semanas vuelves a ir al Oxxo. Vuelven, ya están dos diferentes, ¿verdad? Porque los cambian cada rato. Y vas a están otros dos. Vuelves a ver el Mickey Way. Vuelven a estar los dos ocupados y te lo echas otra vez acá. Y lo empiezas a hacer. Y te comienzas a hacer una identidad de roba Mickey Ways. Cuando ya tú robas el Mickey Way sin ningún sentimiento, de una manera tan natural que te sale, ya te estás construyendo el karma de un ladrón. ¿Ok? Y entonces nos morimos. Nos morimos. Tu mente de luz clara, las fuerzas que determinan la forma y la manera en que termina nuestra mente de luz clara cuando se separe de nuestro cuerpo, va a estar determinado por esos karmas. Va a estar hagan cuenta que es un meteorito, ¿no? El meteorito está con una velocidad y lo está empujando una energía. La energía que impacta a nuestra mente de luz clara cuando renace se llama la energía kármica. Esta energía kármica no son todas tus acciones de palabra, de mente, palabra y cuerpo, no. Las acciones que han figurado tu karma ya completo. Así se dice, karma completo. Y entonces cuando nos muramos, esta luz clara va a salir al bardo. Ese es el bardo. Y puede durar de 3 a 49 días para volverse a reencarnar, ¿no? La conciencia de luz clara comienza, si vas a reencarnar en el reino de los seres humanos, que todos podamos hacer eso, pero podemos reencarnar en otros reinos, cualquiera de otros 6 reinos que ya vimos. Pero vamos a ver vamos a presuponer que vas a reencarnar en el reino de los seres humanos. Tu conciencia de luz clara va a estar viendo dónde va a haber una experiencia de fecundación del óvulo y el esperma. Y cuando entra el óvulo, el esperma al óvulo, que por cierto ya hay hasta fotos donde que hay una chispa ahí, hay una chispa de luz, ¿no? Ahí va a entrar tu conciencia de tu conciencia de luz clara. Ahora, ¿qué va a pasar? Cada uno de nosotros traemos nuestros karmas ya completos. Y cuando nacemos ya con esos karmas.
aquí van a ver la diferencia entre karma y destino. Y renacemos ya como todos ustedes han visto niños recién nacidos en los cuneros, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de los dos, porque son muy metiches para eso. Cuando uno ve los recién, tienen horas, y algunos tienen minutos, y ya le estás viendo el carácter. Está el chillón, el recién nacidito. Después está el huevón. Después está el que pelea. No, está chiquitito y está empujando al vecino y le está peleando. Chiquititos y les ves el carácter. Bueno, ese carácter que tú le des a los niños recién nacidos es su karma. Los niños para nosotros no nacen en cero. Todos traemos predisposiciones kármicas. Haga en cuenta que el que andaba robando chocolates Hershey's o Mickey Way en el Oxxo renace, pero renace en una familia súper honesta, una familia con valores, ya sea musulmana, cristiana, budista o atea, pero con unos valores impecables de los papás, de la familia, renace ahí. La persona que renace en esa familia de altísimos valores, donde el robo está penalizado y completamente inconcebible, tomar cosas que no es de uno, renace en esa familia, el karma se va a quedar, como dice Thich Nhat Hanh, en una semilla latente, pero nunca se va a manifestar. Esa es la diferencia entre karma y destino. Si el karma que tú traes no encuentra condiciones necesarias para manifestarse, se queda simplemente como una semilla ahí seca, como una semilla que no tiene tierra, no tiene agua y no va a crecer, y se llama el karma potencial. ¿Estamos de acuerdo? Igual el del matagatos. Si el matagato se muere y renace en una familia de cazadores, una familia donde la muerte es considerada hasta un deporte, hasta virtuoso, obviamente que su karma de matagato va a encontrar unas condiciones fabulosas para ser quizá el mejor cazador de México de elefantes. Ya va a andar fregando allá en África y va a ir aquí a la Rumorosa a matar a los borregos y lo pone sus trofeos en las salas. Maté este venado. Yo tengo un amigo que así. Y cuando entra a su sala, me hace movita. Y tiene ahí sus trofeos. Y mira, esta la casé así, le apunté así, y le disparé así. Bueno, son amigos. Paciencia. Cuando el karma encuentra condiciones favorables, ¡fum!, se desarrolla. Y ese se llama karma manifiesto, ¿no?, con base al karma potencial. Cada uno de ustedes tiene que pensar de sus karmas. ¿Dónde me desarrollo? ¿Dónde me siento más natural? ¿Dónde me siento más artificial? ¿Qué es lo que se me facilita de mi vida? ¿Qué es lo que no se me facilita? Y vas a encontrar estas predisposiciones kármicas que todos traemos. Está más o menos claro, ¿verdad? Nuestra intención, ya para cerrar así, nuestra intención cuando practicamos el Buda Dharma es generar karmas positivos. De tal manera que cuando volvamos a renacer y que volvamos a nacer el día de mañana lunes, podamos seguir cultivando esas emociones con esta energía kármica positiva que hemos construido. Tú ahorita tienes un enorme karma positivo. Has estado meditando, has estado en silencio, has estado reflexionando. Hacemos yoga, caminamos, estamos creando una predisposición. Híjole, no me siento tan corajudo. Bueno, ahí vas. Estás creando el karma. Nuestra práctica es crear méritos y karmas positivos de tal manera que nuestra mente de luz clara, cuando amanezca el día de mañana lunes, cuando amanezca en nuestra siguiente vida y cuando amanezca en nuestras siguientes vidas, encuentre
todas las condiciones más favorables posibles para lograr la iluminación y por fin la superación de nuestro sufrimiento. Chirrio, no pensaba llegar hasta allá, pero cuesta. Ese es el sentido. Le da mucho sentido, ¿no? A cultivar las emociones positivas. Realmente lo que estás haciendo es crear karma positivo, que son las condiciones y las causas más favorables para que seas una persona feliz y para que seas una persona que deje de sufrir. Necesitas crear el karma. Y acuérdense que el karma es predisposición de largo plazo. Por eso salió el tema, ¿no? El mundo del cortoplacista y el mundo largoplacista. Por eso no, ya para terminar así, por eso el budismo hoy en día se está convirtiendo en una concepción de vida, en una filosofía, una psicología, una religión, como le quieras llamar, no importa, cada vez más trascendente, porque da una respuesta de largo plazo a esta enorme inquietud de qué va a pasar con mi vida. Uno, ¿qué ha pasado con mi vida? Dos, ¿qué está pasando en mi vida? Y tres, ¿qué va a pasar con mi vida? El budismo tiene allí un mapa, un Waze, un Samways bastante bien desarrollado de lo que queremos dirigir nuestros esfuerzos y nuestro sentido de existencia, que hoy en día se ha perdido tanto, muchísimo. El sentido de existencia está por los suelos ahorita, desde educativo, familiar, religioso, no se diga político, por los suelos. Tan, tan. Híjole. A la 1 es el regreso para meditación y enseñanza. Son 12:20, entonces vamos a aquí dejarle, nos vemos a la 1, por favor, para hacer vamos a hacer meditación.